os vamos a hablar de una noticia que salió en prensa y fue pues, una investigación que hicimos en el año 19, 18. Sí, fue creo que en el 2019. Y bueno, es una historia que se refiere a la finca de la princesa. Humberto os va a contar un poquito de la finca de la princesa mientras os enseño unas imágenes de esta magnífica finca. Bueno, pues la finca de la princesa, por lo que sabemos, era una finca que se remontaba al siglo XVI. Lo que pasa es que cuando fue adquirida por esta mujer, que en realidad sí que era una princesa, era la princesa Pío de Saboya, ¿no? Una princesa de origen italiana, que ella no estaba destinada a obtener ese título, porque era la tercera de la línea de sucesión, pero el hermano mayor murió sin descendencia, la hermana mayor creo que también cogió una enfermedad y murió, y entonces ella, un poco así, sin esperarlo, pues heredó todos los títulos de la familia y se convirtió pues, en una de las mujeres más ricas de España. Como se suele decir, sin comerlo y sin beberlo. Sí, a ver, la historia es muy interesante, la de esta mujer, porque ella resulta que se casó con un noble. Ya sabéis que en torno al siglo XVII, XVIII, pues eso del matrimonio por amor, eso no existía, eran todos matrimonios pactados. Entonces se le pacta un primer matrimonio y el noble con el que se casa, el hombre se juega toda la fortuna familiar, se ve que el tío le gustaba mucho la juerga, se muere y la deja completamente arruinada. ¿Era un Borbón? No, no, pero se acercaba. Bueno, entonces, bien, en segundas nupcias, ¿no? Ella decide casarse con un hombre que, aunque era un caballero, que era de la Orden de la Cruz de Malta, etcétera, etcétera, pues en la escala social, digámoslo así, que ella estaba muy por encima de él. Y entonces cuando se enteró el rey que se había casado sin su permiso y se había casado con esta persona, que era de una escala social menor, pues la desterró. La desterró y le dijo que ya no podía estar en la corte en Madrid y se vino para Alicante. Empezaron, no os voy a decir que eran pobres, porque eso no es así, porque ellos cuando vienen... A ver, pueden ser pobres para ser nobles, claro, pero son ricos para ser personas de a pie. Claro, venían con su séquito, ¿no? Venía con pues eso, con sus criados, etcétera, y ellos se instalan en lo que es el casco histórico de Alicante y ahí compran un palacete. Y lo que sí que sabemos es que su marido, pues eso, a diferencia del otro, era una persona pues, muy inteligente, que se le daban muy bien los negocios, que poco a poco empezó a hacer muchísimo dinero y cuando ya ellos se habían establecido de forma, pues eso, ya muy bien en Alicante, tenían unos lazos también con el resto de la nobleza muy bien entrelazados y que ganaban mucho dinero, ellos deciden comprar esta casa que se encuentra en el municipio de San Joan. Bueno, más que casa, finca. Bueno, sí, esta a ver, finca... casa es casa y la finca es casa, claro. Y todos los terrenos que tienen circundantes, que no son pocos. No, era una finca enorme. De hecho, las fuentes nos dicen que era la finca que más vino fondillón producía en toda la huerta de Alicante. Con lo cual, pues, como os decía, esta mujer lo que hace es que restaura la finca, la rehabilita con el gusto de la época y lo que se hace construir es un palacete de estilo barroco. Con lo cual, no es una casa que no estaba habitada todo el año, sino que era una casa que ellos iban intercalando, ¿no? Su estancia a lo mejor en invierno en el casco histórico de Alicante y los veranos aquí en la huerta de San Juan. Y bueno, y como os decía, pues se convirtió en una de las mujeres más ricas de Alicante. En la zona de la huerta de San Juan o la zona de la huerta de Alicante es lo más normal del mundo que todas las familias con poderío económico, fueran nobles o no, tuvieran una villa de verano. Claro. Tenían su palacete en Alicante y luego se iban a la huerta a su residencia de verano. Hombre, aquí está os voy a poner os voy a poner unas cuantas imágenes de unas cuantas villas que tenemos aquí en San Juan. Algunas de ellas, por desgracia, ya no han desaparecido, pero
Aquí es donde intervenimos Humberto y yo y hacemos un informe que se lo damos a este concejal para que lo presente en Consellería y esta casa entre dentro de la protección que merecen todas estas villas. A ver, la idea es que pase a ser, en vez de una vivienda catalogada, solo en el catálogo con una protección parcial, pues que aparezca como un bien de relevancia local. Efectivamente, con lo cual ya tendría una protección y no se podría pues hacer como se ha hecho en otras casas de este tipo, tirarlo abajo. A ver, aquí es que encima es la única casa de estilo barroco que tenemos, con lo cual, aunque veáis que las fachadas pues son unas decoraciones muy sencillas, Sobrias. claro, pues sí que es cierto que al ser la única que tenemos, pues yo creo que vale mucho la pena protegerla, aparte de lo que tenemos en el interior, que... Ahí es donde viene la noticia de prensa que os vamos a contar. A ver, Alicante es la última ciudad que se rinde en la Guerra Civil Española. Y entonces está asediada por el regimiento de Litorio, que es la compañía de italianos que forman parte del Ejército Nacional. Ellos poco a poco empiezan a ocupar todas las casas de alrededor de los pueblos de Alicante para prepararse para el asalto final a la ciudad. Y una de estas casas, junto con muchas otras, porque tenemos muchas otras, pues fueron ocupadas por los italianos durante esos días y dejaron su impronta en las paredes de la casa. Y bien, aquí estaréis viendo una serie de grafitis que dejaron estos soldados italianos y que son de una calidad sencillamente brutal. Bueno, a ver, puede que sean también españoles, pero lo que sí que sabemos es que fueron soldados que participaron de forma activa en la guerra. Porque aquí veis dos estucas. Tienes que tener muy claro cómo es una estuca para poder dibujarlo, ¿no? Cañones, soldados, barcos... Claro. La verdad es que este hombre aparte tenía muy buena mano. Claro, detalla perfectamente lo que son, pues eso, la cruz de la bandera alemana, lo que son la doble aspa de la Legión Cóndor, incluso dibuja lo que es la antena del Stuka, el tren de aterrizaje perfecto, el barco sabemos que es un destructor, que está siendo atacado por 2 aviones, entonces sabemos también que un destructor alemán fue atacado cerca de las Baleares, lo cual pues sabemos que es una persona que lógicamente ha conocido perfectamente lo que está dibujando. También tenemos una firma, ¿no? que es un español al lado de los dibujos. No podemos asegurar ni aseverar que fuera él el que lo hiciera. Desde luego, el caso es que irían en ese bando. Claro, sí. Antonio Delgado, obviamente. Vale, ¿qué más historias tenemos de esta casa? Bueno, pues lo que sí que sabemos es que una vez que los italianos ya han tomado Alicante, la guerra civil ha concluido, la casa de la princesa fue utilizada para que fueran allí soldados de reemplazo que estaban o cumpliendo el servicio militar o que estaban realizando el reemplazo. Bueno, servicio militar... Sí, obligatorio. Obligatorio, Sí, ¿vale? Sí, sí. Sencillamente a los capturados les decían mili o bala. Pues bueno, la elección es bastante fácil. Sí, dentro de lo que fue el régimen franquista, pues se realizó pues una serie de reeducación, ¿no? De reorientación de aquellas personas que muchas de ellas habían luchado en el bando republicano, y aquí es donde nos encontramos pues bueno, uno de los grafitis más interesantes. Entre los tal vez miles de grafitis que hay en la finca, muchos conservan o ponen su nombre completo, ¿vale? Y entre todos ellos, pues cogimos unos cuantos y nos dedicamos a ponerlos en internet a ver si conseguíamos tirar del hilo y, pues bueno, ver si salía alguna información sobre estas personas. Humberto. Claro, en este caso, pues hay uno que se leía perfectamente, que es Antonio Villar Fuentes. Entonces yo, al poner su nombre en Google, que fue la primera búsqueda que realicé, me apareció la esquela de su mujer, ponía, pues, bueno, no voy a decir el nombre, pero ponía viuda de Antonio Villar Fuentes,
actual, o sea, madre del actual alcalde de San Vicente del Raspeig. En Alicante. En Alicante, efectivamente. Entonces, claro, pues lo primero que hicimos pues fue mandarle la fotografía de ese graffiti al alcalde. Yo le dije, digo, mira, no sé si te molesto con esto, no sé si será tu padre o no, pero era para ver si me podías confirmar. Y entonces, pues bueno, Jesús Villar, que es el actual alcalde de San Vicente del Raspeig. Desde aquí le mandamos un saludo y muchísimas gracias por Sí. Atendernos. Pues me mandó también un mensaje, me dijo, ¿te puedo llamar? Y dije, pues claro, hombre, estamos para lo que necesites. Y me llamó y la verdad es que, bueno, todavía lo digo y se me ponen los pelos de punta, porque me dijo, oye, sí, ¿sabes que sí que era mi padre? Y entonces me dijo que ellos tenían un diario, que en ese diario su padre lo anotaba absolutamente todo y que hablaba de cuando estuvo destinado a la princesa. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí lo que nosotros organizamos es una visita, porque nosotros lo que sí que queríamos es que tanto Jesús como su familia pues pudiera ver, ¿no? In situ eso que había dejado, ese graffiti que había dejado su padre. Claro, porque su padre había muerto relativamente hace poco. Sí, relativamente hace poco. Y bueno, y luego nos contaron la historia, que era una historia, pues, bueno, pues que yo creo que también es digna de contar. A ver, su padre, muy joven, no sé si tendría los 18 años cumplidos, trabajaba en una notaría en Martos, en Jaén. Bueno, lo alistan en la Quinta del Biberón. La Quinta del Biberón pues es un regimiento que se alista pues, deprisa y corriendo, y tiene ese nombre porque casi todos los soldados pues eran bisoños, ¿no? Que tenían muy poca experiencia, no tenían experiencia. Y entonces, bueno, termina la guerra muy pronto y lo llevan al campo de concentración de Albatera. Y en el campo de concentración de Albatera, como ha dicho antes Alejandro, le dan la opción de o lo fusilan o se reeduca, ¿no? Hace la milicia. Claro, y entonces creo que se pasó así como 8 o 10 años realizando el servicio militar. Estuvo destinado en Zaragoza, en La Coruña, en Madrid, Barcelona, Sevilla. Bueno, el hombre dio muchísimas vueltas y se ve que el último de los destinos fue San Juan, fue Alicante. Luego ya quedó liberado. Lo que pasa es que había pasado tantos años realizando el servicio militar que el hombre pues ya se hizo soldado profesional. Y se quedó a vivir en lo que es en San Vicente o en Alicante, que es donde está el cuartel de Rabasa. Es un cuartel militar bastante grande. Y bueno, pues ahí ya pues, conoció a su mujer, hizo tuvo su sus vida. hijos, tuvo su vida y ya se quedó a vivir aquí. Lo curioso del tema es que ellos me decían que su padre, como militar que era una persona muy recta, ¿no? Muy formal, y que no les pegaba para nada que su padre hubiera hecho dibujos en las paredes de la casa, pero bueno, estamos hablando que tendría a lo mejor, no sé, 20 años o por ahí, tenía muy poquito. Bueno, ahí donde fueres, haz lo que vieres, porque está toda la casa, ahora os veréis imágenes que está toda la planta superior, que es donde estaban los soldados, completamente llena de grafitis. Claro. Desde grafitis, de aprendiendo caligrafía, aprendiendo a sumar, haciendo juegos. Voy a hacer un poquito de pausa para ir poniéndoos las fotos. Pornográficos, poemas, sí. barcos, hay muchos barcos. Coches, autobuses, motos. Ya va muy deprisa, vale. Ya no da tiempo a poner las fotos. Pero bueno, para que os hagáis una idea. La verdad, es una finca que Humberto y yo pues, estamos tratando de sacar tiempo para poder documentar todos los grafitis y hacer una publicación, porque de no poner medios, pues esta casa al final colapsará y se perderán. Bueno, una pregunta que os puede surgir interesante es ¿cómo descubrimos estos grafitis? A ver, pues nosotros lógicamente no los descubrimos nosotros. Esto lo sabía la gente, de hecho, no solo la princesa, sino que hay muchas fincas de San Juan y de Muchamel y Alicante que tienen también grafitis de la Guerra Civil Española. De hecho, dicen que la torre de la Santa Faz tiene la cara de Mussolini ahí dibujada, pero como es y aquí tenemos la cara de un cerdo. Pero como es un monasterio de clausura, pues no podemos entrar, de momento. Yo de todas formas también te digo, yo he estado
cuando trabajé en el ayuntamiento, en la torre de Santa María, accedimos, bueno, en aquel momento trabajaba como arqueólogo en prácticas, era estudiante para el ayuntamiento y también había en el campanario, se ve que lo utilizarían como prisión, hay unos dibujos muy chulos, muy chulos. Claro, con lo cual es una práctica habitual, ¿no? No lo encontramos nosotros, ¿vale? Esto, pues, es sabido, lo que pasa es que Dani Dechen, Daniel... Sí, el promotor de la obra del pollito, del niño que nos salió debajo del pavimento. Exactamente, pues un día... Un saludo, Dani. Hola, Dani. Bueno, pues se puso en contacto conmigo un día y me dijo, oye, Humberto, ¿tú conoces esto? A ver, yo conozco bastantes cosas de mi pueblo, pero es imposible saberlo todo. Y le dije, no, y un día pues fui con él, me los enseñó. A ver, yo creo que nosotros muchas veces no hacemos una labor de descubrir las cosas, pero sí de darle su justa medida y su propaganda y su puesta en valor. Difusión y puesta en valor, efectivamente. Claro. Bueno, y su nivel de protección, claro. Vaya, me la he quitado. Ay, perdón. Protección, efectivamente. Sigue. Así que pues nada, y bueno, y tenemos también una anécdota muy buena con Dani. No, pero eso no se cuenta de Dani. No se puede contar, ¿por qué? No, pues, bueno, policía, punto. No, bueno, a ver, ya, pero no fue Dani el que dijo que no entraba. Vale. Bueno, entonces, a ver, esta anécdota que tenemos con Dani es muy buena porque vino conmigo y también le acompañó un compañero suyo que es policía. Estuvimos viendo toda la casa, todo perfecto, y cuando subimos a la guardilla, que es donde se encuentran los grafitis de la guerra civil, el compañero nos dijo que él no entraba, que él no era capaz de entrar en la guardilla, que él era una persona que tenía una sensibilidad muy grande y que él sabía que ahí había pasado algo muy malo y que era incapaz de entrar. De hecho, el casero la casa esta tiene un casero, Paco, también un saludo a Paco, súper amable. Nos ha contado una historia acerca de no sabemos si fusilamientos o asaltos. Lo que sí que tenemos son ráfagas de metralleta por varios sitios de este altillo, de esta guardilla. Cuenta la historia del caballo. A ver, nosotros desconocemos... si esto es cierto o no. Claro. Hay pruebas relativamente evidentes, pero no sabemos si sucedió así. Claro, a ver, la historia es que las tropas italianas se enteraron de que en la finca existía gente que se estaba escondiendo. Y entonces lo que nos cuenta Paco es que un oficial italiano que iba montado en un caballo y con una metralleta subió la escalera de la princesa. Y, perdón, ahora veréis las huellas, que sí que son huellas que parecen de cascos en la piedra que está rota, digamos, sí, que son semicirculares. Efectivamente, son todas semicirculares en toda la escalera que es de piedra. Entonces, os ponemos las imágenes para que lo veáis y mientras Humberto siga hablando. Bueno, pues entonces él lo que nos contó es que el oficial italiano pues subió las escaleras hasta donde pudo con el caballo y que luego cuando llegó a la guardilla y encontró a esas personas allí, pues que realizó una serie de ráfagas de disparos y hasta aquí podemos leer. Eso es lo que dice él. Las ráfagas están efectivamente en la guardilla, porque están, y se ven claramente, pero desconocemos la veracidad de esta historia. No lo sabemos. A ver, según la información con la que contamos en el archivo histórico de San Joan, otro saludo a Gaspar, que Gaspar siempre es el archivero municipal. Y compañero mío de carrera, un saludo. Siempre le estoy dando guerra porque siempre le estoy pidiendo papeles y fotografías, etcétera. Bueno, pues él lo que nos cuenta es que no hay constancia de que en San Juan se produjese ninguna muerte por fusilamiento ni nada parecido. Entonces sí que sabemos que hubo en torno al 30% de la población murió en la guerra civil, pero no murió en San Juan. Murieron en el frente o murieron en otras ciudades, sí que pertenecían a San Juan, pero no murieron allí. Pero, bueno, hablamos del municipio de San Juan, pero en los alrededores de San Juan sí que se han encontrado fosas Sí, se han encontrado fosas comunes. Lo que tenemos que ver es si en realidad son gente que hayan fusilado
o pertenecen a otra época histórica, Claro. o Hasta que no se otras investigue más, circunstancias. no lo Exactamente. podemos saber. Pero bueno, en cualquier caso, esa historia está muy chula. También puede ser que, pues, tener en cuenta que esta finca, cuando tiene unos portalones muy grandes, y los señores entrarían a caballo con su carruaje dentro de la finca y hasta las escaleras y ellos bajarían allí. ¿Quién te dice que no se escapó un caballo y se subió por las escaleras y armó el taco? Bueno, Pero bueno, no queremos fastidiaros la historia. esto forma parte de la leyenda. Entonces, Claro, pues, es pues como la bueno. leyenda del fantasma de la niña, ¿no? Sí, esa creo que la cuento en un vídeo, pero bueno, también la contamos aquí. Sí, bueno, es que dicen que, pues bueno, que una de las hijas de esta princesa, pues tuvo una hija y se ahogó en la alberca, bueno, en la piscina que tenemos delante, que ahora la estaréis viendo, pero ni siquiera, es que esa piscina es bastante más moderna, con lo Claro, cual, esa piscina ¿quién es te una- dice que no ha habido una alberca anterior? O sea, Ojo, tampoco podemos desmentirlo. Lo bueno, que sí que habéis visto, si habéis visto el short, es que Humberto entró solo en la casa, no me esperó y se llevó un buen susto. Y no solo ese, es que aparte se le cerraron puertas y no podía entrar. A ver, yo ya os lo he dicho algunas veces, ¿no? Que a mí no me suelen asustar estas cosas. Lo que pasa es que justo pues fuimos con el concejal que nos encargó el informe y estuvimos viendo todo lo que es la finca, pudimos entrar en todas las habitaciones sin ningún problema y de repente, pues una de las puertas estaba cerrada. Claro, yo empecé ahí a hacer un poquito ahí de fuerza y aquello no se abría, le pegué ahí un poquito de hombro, aquello no se abría. Seguimos por aquí. Esta es la zona que hemos visto antes, que se ha perdido toda. Hay que tener mucho cuidado. Perdonad que me repita y que sea pesado, pero es que es así, ¿eh? Luego, esta es una habitación pues muy curiosa. Ahora vamos a verla. Está bien cerrada, ¿eh? Y os juro, no sé por qué, pero me entró un mal rollazo que dije, vale, si no me dejas entrar aquí, pues es mejor no entrar. Claro, siempre con respeto, siempre hay que tener respeto. Nos podemos reír, pero siempre respetamos. Ya sabéis que respetamos absolutamente todo. Si no, el caso que os conté de la muñeca, o sea que mucho respeto. Hay que tener respeto a todo el mundo y a todos los entes, si los hubiera o no. Bueno. A ver, luego el otro susto que me pegué es que, a ver, yo ya estaba en la parte de la cocina. La parte de la cocina es la que peor se conserva. Hay que tener mucho cuidado. Claro, porque ahí había unos estanques de agua, ¿no? Unos depósitos de agua. Se ve que estos pesaban demasiado y colapsó y cayó el tejado. ¿Vale? Pero bueno, cayó el tejado, atravesó la primera planta y bajó la segunda y cayó hasta el sótano. Claro, con lo cual, pues imaginaros, yo solo, de espaldas, contándoos aquello de los números y tal, y de repente se oye ¡boom! Ostras, pues a ver, que uno tampoco es de piedra, coño. Esta parte pues es la que más cuidado hay que tener, porque está completamente derruida. Aquí es donde está la cocina. Mirad, aquí. Aquí tenemos lo que es la cocina y esa habitación de ahí es la habitación del servicio. Fijaros que ocupa un lugar central en lo que es la casa. ¿Por qué? Bueno, pues mirad. Aquí tenemos esta máquina. No se ve muy bien. A ver. Mirad, en la máquina se aprecian unos números. Cada número corresponde con una habitación. ¡Cojones, qué susto! Esto es lo que pasa cuando uno entra solo en una casa que está medio que se cae, que acojona un poco. Y eso que yo no tengo mucho miedo a estas cosas. Sí, está claro. Bueno, así me esperarás la próxima vez. Pero bueno, allí hemos entrado tú y yo 20 veces. Sí, porque ya os digo, estamos documentando todos los grafitis poco a poco. Cuando tenemos un huequito, pues vamos. Ahora os pondré unas cuantas fotos de grafitis para que los veáis, porque de verdad que os digo que son dignos de ver, y dignos de estudio y dignos de conservación. Queridos políticos, por favor, conservemos la princesa, no permitamos que se termine de caer. A ver, según el valor patrimonial que tiene y según los grafitis
de la guerra civil, pues tendría que estar protegida por la ley de patrimonio histórico y por la ley de memoria histórica, con lo cual contaría con una doble protección. Yo creo que se ha merecido contar con la protección de bien de relevancia local, por lo menos, eso por lo menos. Claro, y el adquirir esa casa y montar algo social y tener el Altillo visitable para que la gente pueda acceder a memoria histórica directa, Claro. es una pasada, hombre. Luego, también quiero hacer una referencia en torno a la seguridad. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados a entrar en casas que se encuentran en malas condiciones, ¿vale? Pero nosotros sabemos perfectamente por dónde tenemos que pisar, sabemos perfectamente hasta dónde nos la podemos jugar, porque muchas veces ya solo ver el suelo, pues ya sabes que ahí no puedes pisar, y si no se puede entrar, no se puede entrar, y nosotros preferimos hacer estos vídeos y que vosotros los veáis y los disfrutéis y que conozcáis la historia de la princesa, que es una historia muy bonita y es una finca impresionante, pero por favor os pedimos que no entréis. Bueno, aparte, si entráis, estáis violando una propiedad porque la llave la tiene el casero. O sea, Claro, el nosotros... casero nos da la llave, por cierto, pedazo de llave que vais a estar viendo ahora, nos da la llave para entrar. Nosotros sabemos dónde tenemos que pisar, primero porque llevamos muchos años haciendo esto y porque hemos entrado pues más de 20, 30 veces, no lo sé cuántas veces hemos entrado ahí, y sabemos dónde están los fallos estructurales del edificio. Claro. Y aún así resulta peligroso. Ya, efectivamente, sí. De hecho, hay otra casa que tenemos, la de la calle del Mar, que tenemos ahí otra obra, sí. Estábamos documentándola porque abajo estaba bien, estaba muy curiosa, tal, y cuando subimos a la planta de arriba, pues ya os digo que nos entró el canguelo porque se había desplazado el muro así como que 4 dedos, una de las paredes, y le dije a Humberto, vamos a salir de aquí volando. Sí, de hecho la promotora nos dijo, tener mucho cuidado arriba, que el suelo está un poco mal. Y nosotros le dijimos, bueno, no te preocupes, que estamos acostumbrados. Y cuando subimos, realmente estaba muy mal. Sí, muy mal. No ni siquiera accedimos, tomamos las fotos desde fuera porque sí, está muy, muy peligroso. Por suerte, si no pasa nada, esta intervención la empezaremos ya. Así que cuanto antes esté esa casa en el suelo, mejor, porque es muy peligrosa. Bueno, ¿qué más les contamos de la princesa? Bueno, hay una cosa importante sobre la princesa, y es que tiene, por un lado, vamos a hablaros un poco del contexto de la casa, porque os hemos hablado de los grafitis y tal, de la guerra civil, pero no hemos hablado propiamente de la casa. Lo primero es que tiene una de las bodegas más grandes, si no es la más grande de Alicante, como casa, ¿no? Como finca. Es brutal. Mirar estos arcos de medio punto, es que son brutales, tío. Sí, bueno, yo en el vídeo hago referencia ahí un poco friki a que parece los pilares de Moria. De las minas de Moria. Bueno, él es friki en esas cosas, yo soy friki en otras. Yo vi un apoyabrazos de un coche en el suelo, de un coche antiguo, y le dije a Paco, este apoyabrazos, aquí tenías un 124 Sport. Y me dice, ¿y tú cómo sabes eso? O sea, hace 15 años que no está el coche aquí. Y digo, bueno, friki que es uno. Con un apoyabrazos te sé decir... Bueno, hasta le dijiste el color. Sí, bueno, es que esos coches podían ser rojo, naranja y ya está, y blanco. No, tiré rojo y acerté. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más de esta casa? Y otra cosa fundamental de esta casa, de esta finca, es el pozo y lo que es la balsa de contención de agua. Brutal. Cuenta un poquito del pozo porque es que vale la pena. Aquí nos encontramos en lo que es la parte de la balsa de la finca de la princesa. Mirad, este edificio de aquí, bueno, esta estructura de aquí, que es bastante moderna, como se puede apreciar, ahí es donde se encuentra la mina de agua de la balsa de la finca. Esta mina baja hasta 70-80 metros de profundidad. A mitad de camino aproximadamente tenemos un motor, y entonces ese motor es el que haría que bombease el agua y va por aquí, ¿veis? Sube por esa tubería de ahí,
y entonces desemboca en lo que es la balsa, que ahora veremos otra imagen de la balsa, para que veáis cómo es de grande. Como decíamos, el agua va subiendo por aquí, y luego no sé si se ve muy bien, pero en esta parte de aquí, por ahí, es por donde... Uy, ahí es por donde bajaría el agua y caería hasta esa piedra de ahí. ¿Por qué esa piedra? Porque lo que hace es amortiguar el golpe del agua y no romper la estructura. Y mirar la balsa, la de millones de litros que cabrán aquí. Aquí tenemos una cosa que se llaman senias. Las senias son corrientes de agua, pero que se encuentran a 60-70 metros de profundidad. El agua que tenemos en Alicante pues suele ser agua salobre. Ideal para la huerta, para pimientos, tomates y tal. Sí, hay algunos productos que sí que se llevan muy bien con ese tipo de agua. Entonces, la casa tiene como dos entradas de agua. Por un lado está la acequia, que viene directamente del río de Montnegre, de la acequia del Gualero, que es una acequia muy importante, que digamos así desvía el agua del río seco, río Montnegre, hacia la huerta de Alicante, con lo cual de ahí está recibiendo un agua que de forma tradicional se le ha dicho que era un agua bona, un agua dolsa, un agua buena, un agua dulce, y entonces por un lado tienen ese agua y por el otro lado tienen la mina. Claro, entonces cuando ellos tienen que sacar agua, esa mina que se encuentra, esa explotación de agua, esa senia que se encuentra a 70 metros de profundidad, pues tiene un motor a unos 20-25 metros de profundidad. Y aquí, por ejemplo, sí que no se nos ocurre entrar, porque se puede entrar, pero sí, no se nos pasa por la cabeza el bajar ahí, no, bajo ningún concepto, porque, bien, vamos a ver un motor viejo, vamos a ver un pozo tremendo de 70 metros, pero eso sí que es peligroso, no, lo siguiente, entonces claro, no tiene sentido. Son unas escaleras que creo que son metálicas, que estará muy mal. Entonces, pues bueno, pues una vez que se ponía el motor en marcha, el motor lo que hacía era bombear ese agua de la senia hacia la balsa. Y como la balsa es... Sí, yo creo que esa sí que es la balsa más grande de toda la huerta de Alicante. Sí, es tremenda, miradla. Y lo curioso es que abajo, donde caería el chorro del agua, tiene una piedra gigantesca que tiene ya una forma con el comido, ¿no?, del agua del paso de los años, que la pondrían ahí aposta para evitar que perforara la balsa. Claro, sí, porque la presión, ¿no?, la fuerza que tendría ese agua, pues era muy fuerte. No, y la altura, el peso... Bueno, pues bueno, no sé qué más contaros de la finca. A ver, la finca, bueno, aquí tenemos algunas fotografías también del vuelo de Ruiz de Alda, que son de 1920-30 aproximadamente. Que este vuelo es el que nosotros utilizamos en prácticamente todas las intervenciones, porque nos da una información de cuando Alicante tenía 4 casas prácticamente, y la huerta y bueno, cualquier parte, cualquier zona de costa que ahora mismo está masificada, pues ves las 4 casitas y puedes ver incluso ruinas de época romana, islámica, las ves todavía marcadas. Es una pasada. Entonces, en esta fotografía lo que vemos es que la casa contaba con un jardín de estilo geométrico, ¿vale? Que es un jardín de estilo inglés, creo que es. Ahora mismo, o inglés o francés, hay que mirarlo. Bueno, y luego, aparte de eso, también vemos una serie de edificios que os dejamos marcados en la foto, que ya no existen, que nosotros pensamos que tenían que ser las caballerizas, que es el único, digamos así, es lo único que nos falta de una finca del siglo XVII-XVIII. Y de este porte, claro. ¿Qué más? En esta finca, en un principio, se cultivaba, como bien ha dicho Humberto, el fondillón, pero a mediados de los años 50, ¿no?, por ahí, sí, fue todo lo quitaron los viñedos y plantaron limoneros. Hoy día tampoco hay limoneros, porque como se ha dejado de regar, pues se ha muerto todo y es un terreno yermo y muy cotizado. Sí, bueno, de hecho sabemos que la finca ahora la ha comprado una promotora,
y en breve se urbanizará toda la zona. Y esperemos que se respete, o haremos lo posible para que se respete esta finca. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Para la semana que viene tenemos varias intervenciones, lo mismo, os mandamos un capitulito de la Primera Guerra Mundial. Bueno, igual. Tenemos una cosita ahí que quiero enseñaros porque nos es muy difícil trasladar ese capítulo a papel, porque realmente hemos conseguido una película que queremos mostraros y claro, bueno, queremos que nos deis vuestro feedback, si os gusta, para ver cómo lo ponemos en el libro. Así que hasta la semana que viene, hasta el viernes que viene y... ¡Adiós, arcatubes! Mira, en la máquina se aprecian unos números. Cada número corresponde con una habitación. ¡Cojones, qué susto!